Buenas, a continuación presentaremos la sustentación Fuentes de corriente, presentado por Freddy Guedes y quien les habla, José Arenas. Se presentará el análisis realizado para el diseño de una fuente de corriente con múltiples salidas, dentro de las cuales están expuestas como IO 1.5 IO y 2.3 IO. Nuestra corriente de referencia estará dada por el promedio de los tres últimos dígitos del código de identificación estudiantil, dado en unidades de microamperes. Basándonos en el software ORCAP Capture, obtenemos el valor del beta del P-Space móvil del transistor, el cual es 255.9, conociéndose que el voltaje térmico es del medio ambiente, el cual equivale a 25 milivoltios, y suponiendo una fuente de alimentación de 5 voltios, calcularemos los respectivos valores de las resistencias para obtener las corrientes deseadas. Se empleará la conexión en cascada para generar estas tres corrientes, en donde la primera es una fuente de corriente espejo, la segunda es el paralelo entre una fuente de corriente espejo y una fuente de corriente Widlar, y para la tercera una corriente se emplearán dos fuentes de corriente espejo en paralelo a una fuente de corriente Widlar, obteniendo así el siguiente esquemático. Analizaremos este circuito en tres etapas, A, B y C, cada una correspondiente a una corriente requerida. Esto debido a que el factor por acoplamiento es pequeño, ya que tenemos en la conexión de cascada 6 transistores, lo cual hace que al realizar el cociente entre el beta sea un valor pequeño. Para la parte A, correspondiente a la corriente IO, con lo dicho anteriormente podemos observar que el valor de IO es aproximadamente el valor de la corriente de referencia. Sabemos que la corriente de referencia es igual al voltaje de alimentación menos el voltaje de base emisor, todo sobre la resistencia de referencia, con lo cual obtenemos el primer valor resistivo. A continuación, para la parte B, correspondiente a la fuente de corriente espejo en paralelo con la fuente de corriente Widlar, conocemos el valor de la corriente IO, por lo cual realizando el nodo obtendremos la siguiente relación, donde IO 1 es la corriente generada por el espejo e IO2 es la corriente generada por la Widlar. Sabiendo que IO1 es igual a IO, tenemos que IO2 igual 0,5 IO. Realizando la malla, obtenemos que el voltaje de base emisor 1 será igual al voltaje base emisor 2 más el voltaje de la resistencia. Sustituyendo por su valor exponencial y despejando el resistor R1, obtenemos el segundo valor resistivo, el cual nos permite obtener la segunda corriente deseada. Para la parte C, correspondiente a las fuentes de corriente espejo en paralelo con la fuente Widlar, conocemos el valor de la corriente IO3, el cual es 2 IO. Realizando el nodo obtenemos la relación de corrientes, en donde IO4 es la corriente generada por la fuente Widlar. Despejando obtenemos que IO4 es igual a 0,3 IO. Realizando la malla entre el BBE1 y el BBE3 y el resistor R2 se calcula el valor resistivo necesario. Cumpliendo con la generación de la tercera corriente deseada, como se pudo observar, se han calculado los valores de la corriente de salida o de entrega. Esto con el motivo de compararlas con el valor de la simulación en el software computacional. Se presenta el circuito esquemático y sus valores simulados en el software ORCAP Capture. Se aprecian los elementos activos y los resistores del diseño. Cabe destacar la conexión en cascada realizada. Analizando los valores de las corrientes se denota que el valor es cercano al calculado. Empezando por la corriente de referencia, al comparar las corrientes IO, IO1 e IO3-1 y IO3-2, estas son las que conforman el IO3, que son las fuentes de corriente espejo, son totalmente idénticas y al realizar el nodo 1, se aprecia que su valor es el requerido. Lo mismo ocurre con el nodo 2 y el nodo 3. Relacionando los factores para conocer el valor de la fuente de corriente Widlar en la simulación. Para la primera fuente sería 247.1 microamperes sobre 493.5 microamperes. Esto nos daría un igual de 0.5007. Y para la segunda fuente serían 148.1 microamperes sobre 493.5 microamperes, que esto nos daría un total de 0.3001, con lo cual se destaca que el diseño es correcto y las corrientes entregadas por la fuente son las indicadas. Muchas gracias por su atención.